Nuestro siguiente invitado es el diputado Sebastián Torrealba, que es jefe de bancada de Renovación Nacional. Diputado, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está usted? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas Y noches. con todas las fuerzas de este 9 años legislativo. Sí, pues, bueno, y por Dios, la primera semana ya muy cargada de decisiones, de discusiones, de noticias, porque se han aprobado, por ejemplo, se aprobó hoy día esta ley que rige a los ¿cómo se llama? No recomendadores, la palabra asesores previsionales, pero vamos primero por orden con esto del tercer 10%, que no es ley todavía, que tiene el antecedente de que el segundo terminó en el Tribunal Constitucional y que el gobierno ha dicho que este tercero lo va a mandar de inmediato, en cuanto empiece su tramitación, al Tribunal Constitucional. ¿De qué estamos hablando? Bueno, Matías, este proyecto de tercer retiro tiene un final que todos sabemos cuál es, que va a terminar en el Tribunal Constitucional y al igual como el proyecto y la moción parlamentaria con respecto al segundo retiro del 10% va a ser declarado inconstitucional. Y por lo tanto, aquí no se entiende esta contumacia con respecto al populismo previsional que hacen algunos diputados, porque saben perfectamente cuál es el destino de ese proyecto. Y es lamentable que ellos jueguen con expectativas de las personas, que jueguen sobre todo con los fondos de pensiones de los chilenos, y por lo tanto la verdad es que ya sabemos bastante claro, Matías, cuál va a ser el resultado de ese proyecto, y el gobierno no va a ingresar un proyecto de tercer retiro como lo hizo en el segundo. Ahora, contumacia, populismo, son todos adjetivos fuertes que no le caben, en este caso, solamente a la oposición. Le caben, por ejemplo, si es que a usted se refiere, al candidato presidencial de su propio partido, que ha estado en favor de los retiros anteriores, de los 10% anteriores. ¿Qué es lo que pasa en RN? ¿Qué va a pasar en este tercer retiro? Bueno, lo que va a pasar, Matías, es que este proyecto lamentablemente va a quedar a mitad de camino, y por lo tanto no se va a llegar a votar porque ya tenemos un antecedente anterior que este proyecto es absolutamente inconstitucional. Es más, este proyecto va mucho más allá porque también solicita a través del proyecto que el Estado reponga los recursos que se sacaron en el primero y el segundo retiro. Por lo tanto, aquellos que presentan este tipo de proyectos son aquellos los que ejercen el populismo previsional que yo llamo, y que le hace muy mal al país y que también le hace mal a la democracia en sí, porque se está jugando con las reglas constitucionales que hasta el día de hoy nos rigen. En próximos meses va a tener un proceso constituyente, probablemente en un año más va a tener una nueva constitución y será esa constitución la que rija las reglas del juego. Hoy las reglas del juego están establecidas por esta constitución y hay que respetarlas. Y yo he visto una contumacia con respecto a eso en muchos parlamentarios que ocupan estos proyectos de ley para rentabilizar políticamente sus carreras y a mí me parece que eso es inaceptable. Sí, está claro que la Constitución establece hoy día que hay una serie de temas que son prerrogativas exclusivas del Poder Ejecutiva, las que erogan gasto, por ejemplo, y o las materias previsionales. Estas son materias que, según el Tribunal, son de esa índole, del Ejecutivo. Pero le quiero insistir en el punto. Su candidato presidencial ha estado en favor de los otros dos retiros. ¿Qué va a pasar en este caso? Su candidato presidencial va a utilizar este populismo, me refiero a Mario Desbordes, esto que usted ha llamado el populismo previsional, para aprovechar el caer bien, y va a estar a favor o va a marcar una diferencia? Yo espero que no, porque yo creo que uno tiene que proyectar hacia el futuro lo que debe ser su gobierno. Y yo imagino que en la visión de un gobierno de Mario es un gobierno en donde se van a respetar las reglas del juego. Y por lo tanto espero que no se sumen a este proyecto porque sabemos perfectamente hacia dónde va, Matías. El primer retiro del 10% tuvo un camino en donde el gobierno no recurrió al Tribunal Constitucional y por lo tanto hizo todo su camino constitucional en el Congreso y finalmente fue aprobado. El segundo retiro es un mensaje presidencial, no es una moción parlamentaria. Y esto va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que, Matías, también llegó el momento de que, como este proyecto no va a llegar a su fin, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo adicional con respecto a las transferencias que
se le tienen que hacer a la ciudadanía. Pero cuando dice, perdón, que va a pasar exactamente lo mismo, se refiere que vamos a llegar a un acuerdo como en el segundo 10%, donde el presidente, haciendo uso de sus atribuciones, permite el retiro del 10%. No, lo que va a pasar, Matías, es que este proyecto el Tribunal Constitucional lo va a declarar inconstitucional como el anterior, y yo entiendo de que el gobierno no va a presentar un tercer retiro. Y ante esa posición, Matías, yo creo que es necesario hacer un esfuerzo adicional de transferencias de recursos a la clase media y a los que más lo necesitan. Eso es evidente. Sin desconocer lo que ya se ha hecho. El año pasado, en cuanto a transferencias directas a la ciudadanía, se hicieron casi el 2,5% del PIB. Por lo tanto, se ha hecho un tremendo esfuerzo y yo creo que es momento de hacer otro gran esfuerzo, sobre todo porque estamos viendo la luz al final del túnel con un proceso de vacunación que ha sido exitoso y que esperemos a fines del primer semestre esté el 80% de la población inoculada y por lo tanto empiece a andar la máquina. Pero mientras están estos seis meses que quedan, yo creo que es importante hacer un gran esfuerzo de transferencias directas hacia la clase media. Hay algunos en su sector que establecen que estas transferencias directas pueden generar, o los incentivos económicos, si no están bien calibrados, pueden generar incentivo o desincentivo a salir a buscar trabajo. ¿Usted comparte ese juicio? ¿Cree que hay un riesgo allí? Bueno, yo creo que cuando finalmente este tipo de transferencias se perpetúan en el tiempo, eso evidentemente va generando esos incentivos. Sabemos que estamos en una situación de extrema complejidad económica dada la pandemia que estamos viviendo, y hoy día hay recursos adicionales que se pueden traspasar con respecto a transferencias. Evidentemente nadie quiere que estos sean permanentes, lo que queremos es que se recupere el trabajo, para eso hay un subsidio al empleo que está funcionando bien, hay distintas otras materias para reactivar la economía, pero mientras no se reactive en su potencial la economía, el gobierno debe hacer más esfuerzos, te lo vuelvo a repetir, sin desconocer lo que ya se ha hecho y que es mucho. Pero yo creo que aquí hay que hacer una transferencia grande a la clase media, muy parecida, Matías, a la que hicimos el año pasado y que fue una construcción de Chile Vamos, que fue estas transferencias directas a la clase media y luego unos préstamos blandos. Ahora yo creo que todo debe ser una sola transferencia en esta oportunidad, dado que se están dando las condiciones para tener una caja que te permita hacer esas transferencias. Tenemos al parecer un ciclo positivo del cobre, algunos recursos adicionales que hay que usarlos con responsabilidad, pero entender de que estamos en una pandemia, que este bicho maldito todavía no se ha ido y necesitamos ayudar a los que más lo necesitan. Diputado Torrealba, hoy se supo ya de la aprobación del informe que venía de la Comisión Mixta del Congreso de esta regulación para los asesores previsionales. Y supimos en la tarde también la noticia de que Felices y Forrados, que probablemente es la que más suene, la que más conozca la gente masivamente, ha anunciado su cierre muy pronto, ya ahora, mayo, incluso agosto como máximo, e incluso las devoluciones de las cuotas que ya habían pagado sus aportantes o socios. ¿Por qué no nos explica de qué se trata este nuevo reglamento para los asesores previsionales? Bueno, primero, Matías, esto es una ley muchísimo más amplia que solamente regular a los asesores previsionales. El que crea que el Estado de Chile durante 2 gobiernos hace una ley para afectar a una sola empresa, la verdad es que tiene... que no. Esto proviene, perdón... Tiene un problema de delirios de grandeza y no entender las políticas públicas como se tienen que hacer. Esto es una ley, Matías, que ingresó el año 2015 al Congreso, que es fruto de la Comisión Engel, luego de un proyecto de ley presentado por el gobierno de la presidenta Bachelet, con aportes importantes de una comisión investigadora del mercado financiero que se hizo en la Cámara de Diputados el año 2016 y también con aportes del Banco Central y otras instituciones, y que finalmente modifican muchas herramientas legales que van desde la modificación de la ley de seguros hasta la ley de lavado de activos, pasando también por elevar las sanciones de cárcel a aquellos que cometan delitos contra el mercado de valores. Por lo tanto, esta es una ley muchísimo más amplia que eso. ¿Qué es lo que pasa específicamente con los asesores previsionales, digamos? Es que lo único que se hizo fue que aquellos que ejerzan ese rol tienen que estar
registrados en el sistema del mercado de valores de la CMF, y por lo tanto hacer lo mismo que hacen muchos asesores financieros y que finalmente recomiendan a sus clientes tomar algunas decisiones desde el punto de vista financiero. Ya, pero ¿qué le parece a usted, cuando se refiere a delirio de grandeza, se refiere al fundador de Felices y Forrados, que anuncia junto con esta medida el fin de su empresa, como si esta nueva ley vaya o haya sido específicamente diseñada para atacarlo a él y a su empresa? Claro, aquí mira, hemos sido los parlamentarios sobre todo bombardeados por mails y Twitter y mensajes de texto para rechazar esta ley, porque esto iba a afectar a Felices y Forrados. La verdad es que nadie en este país hace leyes para empresas en específico, y por eso te digo que alguien que crea que se hace una modificación en donde participa la comisión Engel, desde el gobierno de la presidenta Bachelet hasta el día de hoy, que se hace una ley única y exclusivamente por una empresa, la verdad es que tiene un delirio de grandeza, y eso tiene que vérselo en un médico que lo trate. Nosotros hacemos en el Congreso marcos generales para ciertos mercados, y esta ley de transparencia y reforzamiento de los agentes de valores y los agentes de mercado es algo que se venía necesitándose mucho rato, porque es evidente que el mercado necesitaba de ciertas regulaciones y también de ciertas sanciones para aquellos que no cumplieran con la ley, toda vez de que es importante la transparencia en esos mercados, que finalmente cuando hay una acción en contra de los mercados afecta a la fe pública. Y por lo tanto aquí se ha hecho una ley general en donde hay votaciones absolutamente transversales. Creo que fueron cerca de 98 votos a favor hoy día sobre el informe de la Comisión Mixta. Por lo tanto, hoy día esto es ley y va a agregarle mucho valor al mercado de valores en nuestro país y a todos aquellos negocios que tienen que ver con asesorías financieras o previsionales. Déjeme cambiarlo de tema en los minutos que nos quedan, porque a todos nos interesa mucho lo que va a ocurrir el 10 y 11, aparentemente 10 y 11. Hasta ahora, 11 de abril, las elecciones múltiples, pero particularmente la de constituyente, ¿no? Usted no es candidato a eso, pero es jefe de bancada de un partido que tiene aspirantes, representantes a estar en esa convención. Pepe Out, que es colega suyo, no es de su partido, es independiente, es un respetado analista de temas electorales, ¿no es cierto?, con mucho tiempo, hizo proyecciones, y las proyecciones indican que el oficialismo, la derecha, desde Evópoli hasta republicanos que van juntos en esta partida, obtendrían en torno al 43%, que es mucho más que el 1/3 necesario para obligar a negociar cada artículo de la nueva Constitución. Primero, ¿comparte usted esta proyección electoral en que ustedes serán mayoría? Y segundo, ¿cómo va a afectar eso al funcionamiento de una constituyente? Bueno, primero, es coincidente con otros análisis que yo he visto, Matías, con respecto al proceso constituyente. El estudio que hace Pepe Out es sobre los 138, por lo tanto deja de lado aquellos escaños reservados, que son 15, y nosotros tenemos bastante confianza de que los escaños reservados nos va a ir muy bien, y por lo tanto el potencial de crecimiento que tenemos es aún mayor. Pero yo creo que hoy día la derecha en Chile representa mucho más que el 20%, digamos, del rechazo del plebiscito pasado. En la centro derecha hay un mix de visiones y que creo se van a ver representadas fuertemente en la constituyente, y va a tener más o menos la misma equilibrio de fuerzas que hoy día hay en el Congreso. No creo que sea muy diferente a aquello, y eso lo que va a permitir es la diversidad necesaria para construir los acuerdos, para hacer los cambios que Chile necesita, Matías, porque no podemos ir a la constituyente a defender a ultranza todo lo que hay, sino que hay que ir con los oídos ir a escuchar y ir a entender que hacer los cambios que Chile necesita son urgentes, y yo creo que dado esos resultados, Matías, lo que ha proyectado Pepe y otros analistas, a mí me da esperanza de que el proceso constituyente en nuestro país sea un proceso exitoso. Si ese proceso excluyera de manera masiva a la centro derecha de nuestro país, la verdad es que estaríamos hablando de otra situación
hoy día yo creo que las fuerzas van a estar bastante equilibradas en la constituyente. Sí, excluir a la centro derecha sería probablemente un error, como excluir a cualquier grupo político, pero si es que la derecha, que va más unida en este caso, le va bien en esa elección y se, comillas, aprovecha de la dispersión o atomización de la oposición, también podría ser un problema, ¿o no? O sea, cualquier desequilibrio y que alguien tenga tentación de aprovechar o pasar la planadora, como se dice vulgarmente, pudiera ser en el largo plazo un gran problema para la nueva Constitución y para la estabilidad democrática. Sí, Matías, pero mira, yo he estado en la calle con muchos candidatos a constituyentes, de izquierda y derecha, porque estamos todos desplegados en el terreno, y no veo a nadie con esa disposición de pasar a planadoras. Sí veo a algunos, pero más de extrema izquierda, que lo que quieren es ojalá que este proceso fracase. Lo han venido haciendo desde hace ya mucho tiempo, no solamente con el proceso constituyente, sino que también desde el estallido social. Pero yo creo que las fuerzas democráticas, las fuerzas dialogantes son las que van a triunfar en el proceso constituyente, y por eso te digo, Matías, de que yo tengo mucha esperanza de que ese proceso constituyente sea muy exitoso para nosotros. Si una de esas fuerzas queda aislada, probablemente la probabilidad de fracaso de la constituyente es muy alta, y por eso yo creo que esta composición que se está proyectando, porque evidentemente recién una proyección, puede resultar positiva para el país. Sebastián Torrealba, diputado de Renovación Nacional, jefe de bancada, muchísimas gracias por recibirnos como siempre. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ti, Matías. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública.